Llamé a la policía para arrestar al secretario, mala hierba, de la CEO. Y ella, con los ojos inyectados en sangre, me gritó: Xavier, mantén tu compostura. El Maserati estaba estacionado a un lado de la carretera en Ciudad de México. El ambiente dentro del coche era gélido. Catalina apretó el volante. Su voz era fría como el granizo. Dame una razón. ¿Qué problema estás armando ahora? Miré a Catalina y de repente me sentí vacío. Bajé la ventanilla del coche. Señalé el vehículo que nos seguía en secreto por el espejo retrovisor y dije: adivino que en menos de 10 segundos. Alguien vendrá a buscarte. Conté hacia atrás con absoluta certeza. Antes de llegar al 7, una figura ya había bajado del Porsche de atrás. El hombre tenía los ojos rojos y se apresuró a acercarse. Hermano Xavier. Hoy de verdad no fue mi intención. Como tenía que llevar a la señora Catalina a la fiesta, sugerí volver a buscar la ropa. En serio no sabía que estabas durmiendo en casa. Y mucho menos que me tomarías por un ladrón y llamarías a la policía directamente. Al fin y al cabo, es mi culpa. Por favor, no pelees con la señora Catalina por esto. Te lo ruego, si de verdad estás molesto. Me agarró la mano y la dirigió hacia su propia cara. Golpéame. Golpéame para desahogarte. Mi mano fue jalada, y casi lo golpeó. Catalina soltó un grito frío. Xavier, mantén tu compostura. Solo me pareció ridículo. Mira, no tengo que hacer nada. Solo por estar sentado aquí. Todo se convierte en mi culpa. Retiré mi mano. Me volví hacia Catalina y dije: ¿lo entiendes? ¿Catalina? Parecía que por fin me había liberado. El dolor de corazón se había adormecido tanto que realmente estaba a punto de perder toda emoción. Me quité el cinturón de seguridad y le dije: esta es la razón. Catalina, divorciémonos. Abrí la puerta del coche. Sonreí y la miré bajo la mirada de asombro que pronto se convirtió en alegría del secretario de Catalina. Felicidades. Durante tantos años te has estado infiltrando y metiendo en mi vida y la de Catalina. Finalmente vas a conseguir lo que quieres. Ya no quiero a Catalina. Me di la vuelta para irme. Catalina se bajó del coche a toda prisa y me agarró la muñeca. Xavier. ¿Qué demonios te pasa? ¿Sabes que hoy, por llamar a la policía, perdí un proyecto de miles de millones? Solo porque dijiste que tenías miedo. Corrí como loca a la comisaría. ¿Y el resultado? Al llegar, vi que llamaste a la policía para arrestar a mi secretario. Te he aguantado por mucho tiempo. Siempre te metes con Víctor. Víctor siempre intercede por ti. Me pide que no me enfade contigo. Que hagamos las paces. No seas desagradecido. Mi muñeca me dolía horriblemente por su agarre. Y la vieja cicatriz en mi muñeca me dolía aún más. Fruncí el ceño mirando mi muñeca, que ya estaba casi toda roja. Suéltame. Aparté mi mano de Catalina con fuerza. Me froté la muñeca adolorida y levanté la mano para abofetear a Catalina directamente. Catalina, yo también te he aguantado por mucho tiempo. Catalina y yo hemos estado juntos durante 10 años. A pesar de todas las discusiones, peleas o la ley del hielo, nunca la había humillado delante de extraños como ahora. Pero ya no quería aguantar más. Miré a Catalina y fui directo al grano. Te lo digo. Cuando estuve en el hospital con fiebre alta, te fuiste con tu secretario a rescatar gatos y perros. Cuando mi coche estaba siendo perseguido, tú y tu secretario estaban mirando las estrellas y la luna. Cada vez que tengo un problema, tú siempre eliges a tu secretario. Miré a Catalina. Le diste a tu secretario la contraseña de la puerta principal de nuestra casa. Cuando tomé mis medicinas y me preparaba para dormir, permitiste que tu secretario irrumpiera en nuestro dormitorio para tomar tus cosas. Cuando llamé a la policía, no te preocupaste por mí, solo me exigiste que firmara el acuerdo de no persecución. Catalina, olvidémonos el uno del otro. En un ataque de ira, finalmente no pude controlar mi expresión. La calma que intenté mantener se derrumbó por completo. Al ver el rostro ligeramente pálido de Catalina, ella instintivamente comenzó a explicarse. No sabía que regresarías del viaje de negocios. ¿Cómo podía rechazar la fiesta del presidente Sánchez? Pedirle a Víctor que recogiera las cosas fue por necesidad. ¿Por qué tienes que armar tanto escándalo por todo esto? Catalina me miró con profunda decepción. ¿Desde cuándo te has vuelto tan celoso? ¿Aferrándote a tonterías y negándote a soltar? Xavier, a nadie le gustará alguien como tú. Realmente pensé que ya no estaría triste. Al menos desde que firmé el acuerdo de no persecución en la comisaría del Distrito Federal hasta que me subí al coche con Catalina. Mantuve mi decoro, mi llamada, compostura, incluso repasé todos mis recuerdos con Catalina en el coche y saqué la conclusión final. Quería terminar de forma decente. Sin embargo, la angustia que no pude controlar debido a las recriminaciones y críticas de Catalina cayeron como cuentas de un collar roto, imposibles de contener. Sí, a nadie le gustará alguien como yo. Me ahogué, nací con todo, y tampoco necesito tu afecto. Me di la vuelta para irme. Pero el secretario Víctor me agarró la mano y me detuvo. Él lloró aún más fuerte, pidiendo disculpas sin parar y diciendo: lo siento, hermano Xavier.
de verdad no fue mi intención. Por favor, no te enfades con la señora Catalina. Mañana renunciaré, desapareceré de inmediato. La señora Catalina de verdad te ama. Por favor, no la entristezcas. ¿Quieres? Odiaba más que nada a los secretarios, mala hierba, como Víctor. Al ver a Víctor llorar sin voz, mis lágrimas, por el contrario, se detuvieron. Con fuerza, empujé a Víctor y grité: ¡fuera! Víctor cayó al suelo, y me miró con un balbuceo. Catalina lo levantó con pesar. Al ver la palma de la mano de Víctor raspada, ella me rugió: ¿estás loco? Pide perdón a Víctor ahora mismo. Ni lo sueñes. ¿Que pida perdón? Miré a Catalina, y luego a Víctor, cuya mirada destellaba un atisbo de triunfo. Le devolví una frase: si no accedes al divorcio, iniciaremos el procedimiento judicial. No me di la vuelta. Ignoré el sollozo incesante de Víctor a mis espaldas y la voz de Catalina que lo consolaba y me maldecía como a un loco. Tomé un taxi directamente a casa de mi mejor amigo. Mi amigo permaneció en silencio. Me guió dentro, sacó las decenas de botellas de cerveza que había acumulado en la nevera. Las puso sobre la mesa y solo me preguntó: ¿suficiente? Miré a mi amigo, y mis ojos de repente se llenaron de lágrimas. Mi amigo no dijo nada. Solo me abrió los brazos. Me derrumbé por completo, sollozando sin control en sus hombros. Lloré hasta quedarme afónico. Lloré hasta que todo mi cuerpo tembló. Lloré hasta que me desplomé en el baño. Llorando sin parar hasta que se hizo de noche. Finalmente, le dije a mi amigo: quiero el divorcio. Tengo que divorciarme. Quiero que Catalina reciba su merecido. ¿Cuál es el final del amor? Es cuando dos personas que antes eran íntimas y estaban dispuestas a enfrentarse al mundo juntas se convierten en adversarios, blandiendo cuchillos entre sí, decididos a luchar a muerte. Es pasar de desear entrar en la tumba del matrimonio, queriendo que de esa tumba broten flores de amor, a finalmente reconocer la verdad de que incluso las rosas se marchitan. Me quedé en casa de mi amigo durante medio mes. Durante ese medio mes, vi que el estado de Víctor se actualizaba diariamente en las redes sociales. Cada publicación tenía la sombra de Catalina. El cielo tiene la luna, y yo tengo las estrellas. Acompañaba una selfie de Víctor, pero en una esquina. La silueta de Catalina estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono. Las estrellas brillan para siempre, y yo tengo velas. Acompañaba una foto del anillo en forma de estrella en la mano de Víctor, reflejando el brillo bajo la luz, junto a un par de manos delgadas y hermosas. Eran las manos de Catalina. Otra imagen mostraba a Víctor sonriendo radiantemente en la primera clase de un avión, junto al rostro durmiente de Catalina de perfil. Una cosa tras otra hicieron que mi amigo saltara de su asiento. Señaló la publicación de Víctor y gritó: «Maldita sea. Ese cabrón. ¿Catalina está ciega? ¿Cómo no puede darse cuenta? Este Víctor tiene claramente malas intenciones». Mi amigo estaba furioso y pálido, lo que a mí, por el contrario, me hacía sentir extrañamente tranquilo. Parecía que estaba a punto de superar el periodo de abstinencia. Ante la furia de mi amigo, solo dije en voz baja: «Catalina lo sabe perfectamente». Mi amigo se sentó a mi lado. Entonces, ¿por qué habla de inocencia? A los ojos de Catalina, si no se han acostado juntos, son inocentes. Después de todo, ella siempre cree que no fue infiel. Catalina siempre mantuvo esa línea. Por eso, cada vez que armo un escándalo, ella siempre dice: «Entre Víctor y yo hay inocencia. Lo sucio es tu corazón. Tu corazón está sucio, así que ves suciedad en todo lo que miras». Me quedé sin palabras, completamente bloqueado. Ahora, al mirar el pasado, me siento más aliviado. Le recordé a mi amigo que la empresa de mudanzas estaba a punto de llegar. Catalina y yo íbamos a divorciarnos, y yo tenía que mudarme de casa. Por supuesto, tenía que ir a buscar mis pertenencias, porque las reliquias de mi madre todavía estaban allí. Me alegra que hayas llegado a una conclusión. Mi amigo me siguió a casa y esperó en la puerta. Miré las redes sociales de Víctor y sabía que Catalina estaba en un viaje de negocios de unos días. Así que pensé que no nos encontraríamos. Pero inesperadamente, tan pronto como abrí la puerta, olí comida deliciosa proveniente de la cocina. Cuando me acerqué, vi a Víctor sentado a la mesa del comedor, con las piernas cruzadas, disfrutando de camarones. Al verme, la expresión de Víctor se congeló, como un niño que ha hecho algo malo. Se levantó de inmediato y me llamó: «Hermano Xavier». Miré a Víctor, que vestía mi pijama y mis zapatillas, y luego a Catalina, que salía con un plato de comida. La sonrisa de ella se endureció y luego preguntó: «¿Ya comiste?». Ignoré la pregunta de Catalina. Fui directamente a la habitación y me quedé atónito. Las figuras de colección que tenía ordenadas en la cabecera estaban todas revueltas. Incluso la cama estaba hecha un desastre. El armario evidentemente había sido registrado, e incluso la caja fuerte que estaba en el fondo había sido abierta. Mi corazón dio un vuelco. Instintivamente, miré dentro de la caja fuerte. Todo dentro de la caja fuerte estaba vacío. La voz de Víctor en la puerta era débil. Lo que decía apenas podía escucharlo. «Lo siento.
Perdimos el equipaje de la señora Catalina y mío en el camino de vuelta. La señora Catalina me dijo que viniera aquí a buscar ropa temporalmente. Accidentalmente abrí la caja fuerte. Mi mente zumbó, me di la vuelta y vi el pedazo de jadeíta en la mano de Víctor. Mi respiración se detuvo. De verdad no fue a propósito. Hermano Xavier, te lo ruego. Víctor se abalanzó de repente sobre mí. Luego cayó de rodillas ante mí, agarrándome el brazo y llorando. Te ruego que me perdones. No sabía que era la reliquia de tu madre. No lo sabía, de verdad no lo sabía. Víctor me agarró la mano. Golpéame, te lo ruego, golpéame. Déjame sentirme mejor. Víctor cerró los ojos, inclinando la cabeza, a punto de golpear el suelo. De repente, una mano se interpuso entre nosotros. Catalina usó su mano para sostener su frente, levantando a Víctor, que temblaba de llanto, y luego me miró con calma. Los muertos no pueden volver a la vida. Los objetos son cosas muertas. No hay necesidad de hacerle la vida imposible a los vivos por cosas muertas. Víctor ya sabe que se equivocó. La voz de Catalina era indiferente, como si este asunto fuera algo insignificante. Y yo, una persona muy mezquina, ella protegió a Víctor, diciéndome: no sigas molestando a Víctor, ya tiene suficiente carga emocional. No pude decir ni una palabra, ni siquiera necesitaba hablar o actuar, bastaba con que Víctor pareciera lamentable para que toda la culpa recayera automáticamente sobre mí. Desde que Víctor robó mi reloj, se llevó mi pintura, rompió nuestra foto de boda, irrumpió descaradamente en mi casa, y ahora, rompió la última reliquia que mi madre me dejó. Catalina todavía me exigía que perdonara, que fuera generoso. Mi mente zumbaba sin parar, mi garganta se cerró, y el temblor en mis dedos traicionó mi colapso. Me di la vuelta, miré a Víctor, que seguía llorando en los brazos de Catalina, y fui directamente hacia él. Justo enfrente de Catalina, agarré el pelo de Víctor y estampé su cabeza contra la pared. Luego, en medio de los gritos agudos y desgarradores de Víctor, le di una fuerte patada en la rodilla. Esta vez, él realmente se arrodilló frente a mí. Así no es como se golpea la cabeza para pedir perdón. Pisé la rodilla de Víctor con un pie, y con la otra mano agarré su cabeza y la tiré con fuerza al suelo. Se escuchó un golpe violento. Oí a Víctor gritar, vi sangre roja brotar de su frente, y le dije: esto es lo que se llama golpearse la cabeza para admitir el error. Mis ojos estaban inyectados en sangre. Iba a agarrar la cabeza de Víctor para golpearla de nuevo. Pero Catalina me agarró firmemente la muñeca. Ella detuvo mis acciones con fuerza, mirándome con sombrío. Suéltalo. Sueña. Catalina levantó la otra mano para presionar, y luego usó la fuerza para doblar mis dedos uno por uno. Vi que mis uñas estaban a punto de romperse. Fruncí el ceño de dolor. Pero ella no se dio cuenta en absoluto. Doblando mi mano poco a poco, advirtiéndome: no seas tan extremo. Xavier. ¿Extremo? Miré a Catalina, tan enfadado que me eché con acento agudo a reír. Catalina. La diferencia entre humanos y animales es que los humanos piensan, distinguen el bien del mal. Los humanos tienen restricciones morales. No solo actúan por pasión para decidir proteger incondicionalmente. Si has decidido proteger a Víctor, muy bien. Ignoré el dolor de mi mano doblada, mirando la sangre fresca que goteaba de mis dedos. En el momento en que Catalina se quedó atónita, soporté el dolor de mis dedos entrelazados, y rasguñé fuertemente el rostro de Víctor, junto con el sonido de mis uñas rompiéndose por completo. El rostro de Víctor, el rostro que aparecía con frecuencia en docenas de publicaciones en mis redes sociales, también fue destruido. Víctor se derrumbó por completo. Me eché con acento agudo a reír a carcajadas. ¿Qué es esto? Esto es el karma, te lo digo, Catalina. Miré a Catalina con incredulidad, y luego a Víctor, que gritaba mientras se cubría la cara. Le recordé: nunca he sido una buena persona. Debiste saberlo hace mucho tiempo. Catalina, considera que me has provocado por completo. Te digo, si no te hago desear estar muerta. No soy Xavier. Mi mejor amigo llegó corriendo. Lo primero que dijo fue: maldita sea. Y luego vio que mis 10 dedos sangraban. Su mirada se enfrió, y maldijo: animal. Levantó la mano y abofeteó directamente la cabeza de Catalina, lo que la hizo reaccionar por completo. Ella miró a mi amigo, luego a mí, y al personal de la empresa de mudanzas que entró con mi amigo. Y me preguntó: ¿qué demonios quieres hacer? Solo respondí fríamente: iba a darle a tu pequeño Víctor el mismo puesto que el mío. Pero ahora, miré a Víctor, que seguía sentado en el suelo sollozando, cubriéndose la cara, y luego a Catalina, que se preparaba para enfadarse. Y sonreí: ya no es necesario. Tomé la llave inglesa de la mano del trabajador de la mudanza. Originalmente, iba a usarla para desmontar las cosas. Ahora, apunté directamente a la foto de boda en la pared de la habitación y la golpeé con fuerza. El cristal se hizo añicos, esparciéndose por todo el suelo, al igual que los sentimientos entre Catalina y yo. Ahora solo quedaba un desastre.
Recogí la llave inglesa y la puse frente al trabajador. Siento molestarte hoy. Todo aquí está demasiado sucio. Ya no es necesario mover nada. El trabajador se asustó por mis acciones, pero aún así me preguntó: ¿necesitas que te ayude a llamar a la policía? Víctor, sentado en el suelo, se derrumbó por completo. Llamar a la policía. Ni hablar. Él me golpeó. ¿Y todavía llamas a la policía? Si alguien tiene que llamar a la policía, soy yo. En ese momento, mi amigo se dio cuenta de Víctor, el que yo había arañado en la cara en el suelo. Él exclamó: vaya. Y se rió sin ética. ¿No es este nuestro hermano Víctor? ¿Qué pasa? ¿Ya no finges ser lamentable, exponiendo tu verdadera naturaleza? Víctor le lanzó una mirada resentida a mi amigo, reprimiendo el dolor en su rostro, y dijo: hermano Xavier, nunca quise competir por nada contigo. ¿Por qué me atacas así? ¿Acaso no sabes lo importante que es la dignidad para una persona? ¿Cómo es posible que no sepas lo importante que es la dignidad? Víctor soltó un chorro de palabras. La señora Catalina me dijo que antes fuiste un asesino. Tú mismo no estás limpio. Por eso ves suciedad en todos. Víctor, Catalina rugió. Me sentí afortunado de presenciar finalmente a Catalina regañar a Víctor. En mi percepción, siempre que Víctor estaba presente, él siempre tenía razón, y yo siempre estaba equivocado. Incluso respirar era un error. Había pensado que Catalina podría estar pasando por un momento de debilidad, que tal vez se calmaría y se daría cuenta de que este comportamiento loco era un error, y que volvería a mí para decirme que se había dado cuenta de su error. Tal vez debería esperar a que Catalina volviera y me pidiera disculpas. Tal vez debería ser indulgente con Catalina una vez más, dándonos más oportunidades. Pero nunca pensé que la herida de mi pasado saldría de la boca de Víctor, y menos aún, que mi pasado inconfesable le sería contado por Catalina a Víctor, para que él lo usara como arma para herirme. Sí, de repente sonreí. Soy muy sucio de hecho. Después de todo, ese año, para salvar a Catalina que había sido secuestrada, ofendí a otros, y me encerraron en un sótano toda la noche. ¿Quién sabe cómo sobreviví esa noche? Nadie lo sabe, pero siempre habrá gente insinuando que soy un asesino, y pensando que mi regreso ileso fue seguramente porque actué contra esos criminales. No soy de hierro. Había pensado que Catalina estaría de mi lado, que sería inquebrantablemente leal a mí. Mi corazón todavía dolía tanto que casi no podía respirar. Miré a Catalina, que estaba aterrorizada. Por lo tanto, no me hagas despreciarte. Jalé a mi amigo para irnos. Mi amigo seguía maldiciendo mientras caminaba. Catalina nos persiguió apresuradamente. Xavier, de verdad no quise decir eso. Tienes que creerme. Catalina estaba desesperada, a punto de llorar. No te he dicho sucio. De verdad que no, de verdad que no. Catalina intentó agarrar mi mano, pero la aparté con fuerza. Le dije a Catalina: espera la citación judicial. Y cuando Catalina todavía quería perseguirme, mi mejor amigo señaló a la persona que venía detrás de Catalina y gritó otra vez: perra. Mi amigo y yo nos subimos al coche. Él no me preguntó a dónde ir, y yo no le di un destino específico. Así, dimos vueltas durante casi 3 horas por el sur de la ciudad. Miré las calles conocidas, la luz de la calle reflejada, y recordé que mi madre había muerto en la oscuridad para salvarme ese año. Recordé que, en una noche tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler como esta, un yo roto fue encontrado por una Catalina también rota. Ella juró: Xavier, te amaré en lugar de tu madre. Te amaré por siempre. Yo creí. Usé la gran cantidad de dinero que mi madre me dejó para mantenernos a Catalina y a mí estudiando en el extranjero, y como fondo de startup para Catalina. Caminé con Catalina desde cero. Vi a Catalina ascender gradualmente. La vi pasar de ser una chica pobre a la nueva CEO del mundo de los negocios. Los viejos dicen que la gente te ama más cuando es pobre. Y cuando tiene dinero, es más fácil que cambie de opinión. Yo no lo creí. Quería luchar, quería esforzarme, quería decirle a todo el mundo que mi elección no era incorrecta. Y entonces, fui abofeteado fuertemente por la realidad. Aunque solo fuera una infidelidad mental, aunque estuviera distraída, aunque Catalina siempre mantuviera la línea, su favoritismo ya no estaba dirigido a mí. Debí haberme detenido a tiempo. Le dije a mi amigo que fuera al bufete de abogados. Mi amigo conocía a un abogado muy famoso aquí. Trabajaba de forma astuta. Después de recibir toda la información que le di, rápidamente elaboró un plan, y completó todos los preparativos esa misma noche. Al día siguiente, fuimos directamente a la empresa. Anuncié a todos de antemano: venderé todas mis acciones al precio más alto. Los accionistas no pudieron quedarse quietos de inmediato. Hoy en día, todos sabían que la posición de la compañía se debía a la red de contactos que mis padres me dejaron. Si solo fuera por Catalina, todo habría terminado hace mucho. Por lo tanto, mi retirada de capital era algo que Catalina no podía evitar presentarse en la reunión de la junta directiva. Ella también trajo a su secretario, Víctor, con la cara vendada como una momia.
Xavier, Catalina parecía agotada. Claramente no había descansado bien. Su cuerpo aún olía ligeramente a desinfectante de hospital. Parecía que había corrido apresuradamente desde allí. ¿Hasta cuándo vas a seguir causando problemas? ¿Has considerado el desarrollo futuro de la empresa si retiras tu capital? Catalina dijo con seriedad. ¿Qué beneficio te trae retirar tu capital? Solo miré a Catalina con frialdad. Retiro de capital, o divorcio. Elige uno de los dos. Los accionistas miraron a Catalina. Si las miradas pudieran matar, Catalina ya habría sido atravesada por 10.000 flechas. Directora General Catalina, no deberíamos intervenir en sus asuntos familiares. Pero ahora que ha llegado a la junta directiva y está afectando las perspectivas futuras de la empresa, tenemos que decir algo. No nos importa lo que haga fuera, pero no puede afectarnos. ¿Qué es lo que ve exactamente en ese pequeño secretario? Rápido, haga que su marido vuelva. Si sigue arrastrando esto, todos tendremos que morir con usted. Honestamente, no veo nada bueno en ese Víctor. No es ni la mitad de bueno que el señor Xavier. Solo la directora general Catalina está ciega. El rostro de Víctor estaba pálido, pero era obvio que estaba a punto de llorar. Sus ojos ya estaban rojos de todos modos. Yo, amablemente, le recordé. Ten cuidado de que el maquillaje se corra si lloras. Tu cara podría quedar arruinada. Víctor abrió los ojos de inmediato. Se cubrió la boca y no se atrevió a llorar más. Me eché con acento agudo a reír. Víctor volvió a levantar la voz débilmente, comenzando a actuar como un té verde. Hermano Xavier, ya presenté mi renuncia. La señora Catalina dijo que no quiere trabajar con nadie nuevo. Ya has ganado, me has echado, no tienes que seguir actuando. La voz de Víctor seguía siendo débil, como si yo lo estuviera intimidando, aunque podría denunciarte por agresión. Lo he aguantado por la señora Catalina. No seas tan extremo. Dios está mirando. Si sigues lastimando a una persona sincera de esta manera, recibirás tu merecido. ¿Se atrevía a hablarme de karma? Casi me eché con acento agudo a reír a carcajadas, pero mi buena educación me ayudó a contener mi sarcasmo. Pero vi a Catalina mirando a Víctor con dolor, y luego a mí. Acepto volver a casa. En el futuro, incluso si tengo una secretaria, será una mujer. Nunca más volveré a hablar con nadie que no te guste. ¿Estás satisfecho así? ¿En qué se basaba Catalina para pensar que todo lo que hice fue para obligarla a volver a casa? ¿De dónde sacó esa cara? Mi mejor amigo se convirtió en mi portavoz y habló de inmediato. ¿Todavía hablas de volver? Primero, arregla la reliquia de mi hermano. Hay un dicho: cuando la gente comete errores, la razón y el sentimiento luchan. Y la moralidad y la desvergüenza también luchan. Las buenas mujeres saben controlarse. ¿Y tú qué eres? Eres una pava presumida y arrogante. ¿Todavía crees que mi hermano tiene que quedarse quieto y dar vueltas a tu alrededor? Vete a la mierda. Ya no pude contenerme y me eché con acento agudo a reír a carcajadas. Reí tanto que las lágrimas estaban a punto de caer. Luego, empujé el acuerdo de divorcio, poniéndolo sobre la mesa. Firma. Si no, miré las caras codiciosas de los accionistas. Venderé mis acciones a un precio bajo. No tienes más remedio. Miré el rostro de Catalina, tenso hasta el límite, sin piedad. Solo doy margen de maniobra a los humanos. Firma. Antes de que mi paciencia se agote. Me divorcié. Al salir de la sala de reuniones, todavía podía escuchar los sarcasmos de los viejos hacia Catalina y la alegría incontenible de Víctor, que le dijo a Catalina: incluso si el mundo entero te traiciona, seguiré protegiendo firmemente a la señora Catalina. Siempre estaré de tu lado, luchando contra el mundo entero. A los 18 años, la primera vez que Catalina se peleó fue porque alguien a sus espaldas me calumnió, diciendo que yo era un asesino, y que Catalina era una pobre idiota que protegía a un asesino. No es que no me importara, solo fingía que no me importaba. Pero Catalina no pudo contenerse, desafiando sola a 7 u 8 chicas adolescentes. La golpearon, y tuve que usar la herencia de mi madre para pagar sus gastos médicos y salvarle la vida. En ese momento, yo estaba sentado afuera de la pared del hospital, mirando la luz roja encendida adentro, solo deseando que Catalina no muriera. Que no muriera, no quería nada más, solo quería a Catalina. Después de eso, Catalina aceptó mi declaración de amor y nos hicimos pareja. Todo sucedió de forma natural. Mi amigo me había advertido: ten cuidado de que Catalina cambie cuando tenga éxito. Pero yo juré: Catalina es una excepción. ¿Qué excepción existe en este mundo? El día que Catalina y yo firmamos el divorcio, me senté en el bar con mi amigo, riendo al recordar el pasado. La infidelidad de mi padre fue el testimonio más claro. Y aún así, no había aprendido la lección y tropecé de nuevo. Mi amigo me puso la mano en el hombro. ¿Cómo va a aprender la gente si no tropieza? Si no hay dolor, ¿cómo se puede prevenir? La gente tiene que tropezar para crecer. Mi amigo y yo celebramos mi regreso a la soltería. También había recibido la parte de mi propiedad. Dividí todas las acciones a mi nombre en 10 partes y las vendí a 10 accionistas.
Ahora, la compañía ya no era el escenario de una sola mujer, Catalina, sino que 10 personas compartían el poder con ella. Catalina tuvo que lidiar con la oposición interna, pero se rumoreaba que ella y Víctor estaban haciendo pública su relación gradualmente. Aunque Víctor aún no tenía un estatus oficial, todos sabían que en el momento más difícil de Catalina, Víctor estuvo a su lado. Cuando todos pensaban que yo había traicionado a Catalina, Víctor se quedó con ella. Ahora, toda la compañía llamaba a Víctor en secreto el pequeño jefe. La vida de Víctor era muy próspera, incluso sus redes sociales se actualizaban con más frecuencia, como un general victorioso presumiendo de sus logros. Mi amigo, al ver el rostro engreído de Víctor, se enojó y me preguntó: ¿vas a dejar que sigan viento en popa? Por supuesto que no. Vi la última publicación de Víctor. Las cosas ricas se comen con la persona que te gusta. La persona que me gusta está justo a mi lado. Esa es la fe de la vida 1.000000000. Adjunta había una foto de los dos en un barco. Esta vez no era solo una selfie de Víctor, sino que cuando Víctor hizo la señal de V a la cámara, Catalina también la hizo. Esa mujer a la que nunca le gustó tomar fotos por otro hombre, había roto constantemente sus límites, haciendo cosas que nunca se atrevió a hacer antes. ¿Cómo no podría ser una relación de mutuo acuerdo? Le di me gusta, casualmente. Al segundo siguiente, la publicación desapareció. Me reí. Se ha derrumbado. Amigo mío, se ha derrumbado. El día del 5º aniversario de la compañía de Catalina, cuando Víctor apareció como su único acompañante masculino, supuse que Catalina probablemente quería darle a Víctor una oportunidad para entrar realmente en su vida. Por eso, la fiesta se organizó de forma muy solemne. Sin embargo, a mitad de la fiesta, los repartidores aparecieron continuamente, buscando a la directora general Catalina para firmar. Catalina estaba tan ocupada que no podía manejarse, atrayendo la curiosidad de muchos. ¿Qué es esto? Caja tras caja, más que cosechar arroz. Directora general Catalina, déjenos ver, nos morimos de curiosidad. ¿Qué es exactamente? Un mal presentimiento se apoderó del corazón de Catalina, pero estaba en una situación difícil. Finalmente, bajo la insistencia de Víctor: señora Catalina, yo también quiero ver. Catalina decidió abrir las cajas allí mismo, aunque sentía que no debía abrirlas. No pudo evitar ser forzada por todos a abrirlas. Luego, foto tras foto apareció ante los ojos de todos. Eran fotos de Víctor y la hija del jefe de la compañía rival, Mendoza, cenando a la luz de las velas, entrando y saliendo de un hotel con sonrisas dulces. Las manos de Catalina se paralizaron. Los ojos de Víctor se abrieron de par en par. ¡Qué bien! Escuché hace tiempo que Víctor era un tercero profesional. Pensé que la directora general Catalina lo sabía. Esta vez, supongo que alguien no pudo soportar que la directora general Catalina siguiera siendo engañada, queriendo abrirle los ojos, y eligió deliberadamente este día para ajustar cuentas por su futuro. Después de esto, ¿cómo podrá la directora general Catalina seguir en el mundo de los negocios? ¿Quién no se reirá de ella por ser una cornuda? El rostro de Catalina se oscureció cada vez más, mientras que el de Víctor se puso cada vez más blanco. Ambos parecían demonios blanco y negro. Catalina abrió otra caja. Dentro había una grabación de audio. No había imágenes, pero el contenido era lo suficientemente explosivo. Era la voz de Víctor. Pronto me gané la confianza de Catalina. Solo déjala que ella y Xavier luchen entre sí. Tarde o temprano podremos tragarnos toda la compañía. En ese momento, definitivamente convenceré a tus padres de que me acepten. Y luego nos casaremos. La sonrisa de Víctor era como una daga clavada en el corazón de Catalina. Y luego nos casaremos. La verdad era evidente. Catalina fue abandonada por sus padres en la puerta de un orfanato desde pequeña. Era una niña que nadie quería. Después de ser adoptada a los 7 años, pensó que había encontrado el calor de un hogar, pero cayó en un abismo aún más oscuro. Sus padres adoptivos solo la usaban para servir a su hermano. Todos los días vivía con hambre y frío. Si el hermano se quejaba un poco, ella era golpeada. Más tarde, los padres adoptivos de Catalina condujeron un camión con fatiga, y junto con su precioso hermano, murieron esa noche. Ella no lloró, no estuvo triste, solo sintió un alivio y una alegría infinitos. Incluso en el funeral de sus padres adoptivos y su hermano, no mostró ninguna piedad filial. La gente decía que era una ingrata. Estaba llena de dudas sobre la naturaleza humana, hasta que me conoció. Me encontró, a mí, que todavía estaba bajo la protección de mi madre. Me acerqué a ella, la calenté y le di esperanza de amor. Después de eso, ella decidió que viviría bien conmigo. Pero más tarde, alguien asumió erróneamente que sus padres adoptivos le habían dejado una gran suma de compensación y herencia, e intentaron secuestrarla. Fui yo quien la salvó. Fui yo quien fue torturado toda la noche, pero cuando salí corriendo, todavía le sonreí y le dije: estoy bien. En ese momento, ella pensó que me amaría para siempre. Catalina me identificó como su único amor.
su alma gemela, su otra mitad compatible. Ahora, al ver el verdadero rostro de Víctor, Catalina de repente recordó el último medio año. Las veces que yo gritaba histéricamente, las veces que le cuestionaba, exigiéndole que recordara su promesa, y después de casi derrumbarme, le preguntaba: «Catalina, ¿aún me amas?». De repente, ella lo entendió. Así que así era como se sentía en ese momento. Ese dolor punzante, grabado en su memoria, se extendió lentamente por sus terminaciones nerviosas, comenzando un contraataque implacable, haciendo que Catalina casi no pudiera mantenerse en pie. ¿La directora general Catalina ha enloquecido por la conmoción? ¿Por qué se sentó de repente en el suelo? Está loca. Todos pensaron que Catalina amaba a Víctor hasta la locura, por lo que no podía aceptar su traición. Pero no fue así. Catalina miró cada uno de los engaños de Víctor, e inmediatamente reconoció que era mi obra maestra. Ella era como si estuviera en un camino paralelo al mío, y luego se desvió a otra bifurcación. Cuando Catalina reaccionó y miró hacia atrás, ya no pudo verme. Se derrumbó, tiró todo, y salió corriendo del salón de banquetes como loca. En realidad, no tenía curiosidad por la vergüenza final de Catalina al saber la verdad, pero no pude soportar que mi amigo fuera tan chismoso. Mi amigo me regañó, incapaz de contenerse, por el hecho de que Catalina estuviera tan conmocionada que se convirtió en una desertora, huyendo directamente del salón de banquetes. Todo el mundo dice que Catalina ama a Víctor hasta la locura. Dime, ¿por qué Catalina es tan barata? Mi amigo no obtuvo respuesta de mí, e insatisfecho me llamó: «Xavier, estás pensando demasiado». Y entonces se quedó paralizado. Porque Catalina estaba justo enfrente de nosotros. Todavía llevaba ese vestido de noche, pero ya no tenía el brillo que tenía esa mañana cuando me fui. Su rostro estaba demacrado, y se acercó a mí. Sus ojos se pusieron rojos de repente. «Xavier». Esta era la tercera vez que veía las lágrimas de Catalina. La única vez anterior fue cuando fui atacado y escapé. Y la otra fue cuando mi madre murió. Lloró como una niña indefensa. Me equivoqué. Parece que de verdad me equivoqué. Fui yo quien te perdió. Fui yo quien se equivocó. Xavier. De verdad no me enamoré de Víctor. Solo estaba enojada contigo. No creí que de verdad quisieras divorciarte de mí. Incluso si vendiste tus acciones. No lo creí. Solo pensé que estabas haciendo un berrinche conmigo. Intenté deliberadamente ser cercana a Víctor para que te arrepintieras. Para que vinieras a rogarme. Pero olvidé que, ese año, fui yo quien te rogué que me amaras. Catalina había sido orgullosa durante media vida. Pero ahora rompía su orgullo con sus propias manos. Arrodillándose ante mí, llorando y rogando mi perdón. Antes, yo era el que más quería a Catalina. Ni hablar de que se arrodillara. Solo con que frunciera el ceño. Mi corazón se encogía de dolor. Me dolía tanto que bajaba mis estándares para consolarla. Pero consolar a la gente cansa. Ahora, al ver a Catalina llorar así, mi corazón ya no tenía olas. Solo vacío. Catalina, la miré, sin ninguna emoción en mis ojos. No podemos volver atrás. Desde que elegiste a Víctor. Desde la primera vez que no estuviste de mi lado. Desde que te pusiste del lado de Víctor para culparme. Desde que permitiste tácitamente que Víctor se pavoneara frente a mí. No pudimos volver atrás. Ese día, Catalina se arrepintió frente a mí durante toda la tarde. Incluso mi amigo se sintió asqueado por ella. Pero aún así no la echó. Tal vez al ver que yo realmente no tenía intención de volver. Catalina se quedó hasta la noche y luego se fue. Mi amigo le puso a Catalina un nuevo apodo, La Llorona, que me hizo reír hasta las lágrimas. Mi amigo se apoyó en mí, se quejó un poco, y yo ya me había acostumbrado. Miré las ciudades seleccionadas y le pregunté dónde quería establecerse. Los ojos de mi amigo se iluminaron. Magnate, finalmente me has mirado, ¿quieres mantenerme? Me reí de mi amigo. Antes de irme de esta ciudad, escuché que algo grande había sucedido en la empresa. La directora general Catalina, que estaba al mando de la empresa, de repente convirtió todas sus acciones en efectivo y las transfirió a la cuenta de su exmarido. Luego, fue a donde estaba Víctor y lo vigiló durante medio mes. Finalmente, atrapó a su exsecretario. Ella sola saltó de la maleza y apuñaló a Víctor en el abdomen con un cuchillo. Mi amigo me mostró la noticia, mientras maldecía: mi excuñada es de verdad una persona violenta. Miré la gran suma de dinero en mi cuenta. Luego miré el vídeo en el teléfono de mi amigo, escuchando a mi amigo decir: menos mal que escapamos de este mar de sufrimiento. Dime, la golpeamos, la regañamos y la ridiculizamos. ¿Acaso nos había triturado los huesos y la carne en su corazón? Mi amigo se dio palmaditas en el pecho, asustado. Menos mal que salvamos nuestra vida. Un mensaje programado apareció en mi teléfono. Era de Catalina. Ella dijo: Xavier, si no hubieras estado allí ese año, habría muerto esa noche. Me diste una segunda oportunidad. Me diste vida. Ahora, te lo devuelvo todo. Después, se supo que Catalina se había suicidado. Murió muy pacíficamente, con una sonrisa en la comisura de sus labios. Fin.